el sábado di clase con casa y entonces hablábamos sobre eso, que no puede ser un proceso espiritual, no puede ser un proceso en el que nos esperamos hasta el final, porque son muchas las variables. Puede ser de un momento a otro, Así puede ser de un es. momento a otro, puede ser con preparación. Hay como que se van ¿Quién es la iniciando. muñeca? ¿Quién es la muñeca que tienes ahí? Preséntala. Mi muñeca, Lala, o sea, la gata. La niña. Krishna, ven. Mami, ven. ¿Le da pena, Krishna? Sí, Qué le lindo. da pena. Se llama ¿Cuánto Krishna tiene? Preme, 15 años. 15. Ah, ¿y a quién salió tímida? ¿A la mamá o al papá? A mí, Sí. sí, claro, yo soy muy tímida. Ahora ya casi No, corazón. no parece, ¿cierto? Pues Fángeli que no parece. No, no parece. Sí, Entonces, sí, son muy... No, ella es muy carismática, pero no, en este momento no quiere. Ya lleva días en que no sale, no quiere mostrarse en cámara ni con las madres de casa, nada. ¿Y cuántos tienes? Tengo dos hijos. Mi hijo que tiene 26 años ¿En serio? y Krishna que tiene 15. Y Wow, tengo un pero nieto. usted tan joven y con un hijo de 26. Y un nieto. Y un nieto, ya es abuelita. No, Sí, sí, muy joven, madre. sí, Debe muy parecer joven. la hermana del hijo. Sí, yo creo. Ay, aquí tenemos a la madre premalática, aquí ya Mucha Ya, Ali, reverencias, proabuela, Vancha Kalpa, Tarubias Chakra, Kalpa. Sindhya, Chapa, Titalampa, Vanebio, Vaisna bebió Namona, Maha, reverencias, Prabhuchita, añadida Charya Kijay, Madre, Dhruva Kijay, qué alegría tenerte con Ay, Gracias, nosotros, madre. Madre, Gracias, madre. Reverencias. reverencias. Querida Puspanjali Kijay, querido Venurash, querida Chandravali, qué hermoso, qué hermoso. Bueno, está haciendo acá en Quito bastante frío, ¿no? Y yo creo que en Bogotá también, ¿no? ¿Cómo estará el clima? En Bogotá está muy frío. Mucho. Mucho porque es agosto y entonces la brisa es helada. Claro. Entonces vamos a hacer un poquito de tiempo. Están pidiendo, mira, y no está el link. sí, Vamos madre, a... es que le estábamos dando En Vaisnavis están pidiendo, es que a veces las personas no ven más arribita. No, es que baja mucho por todas las publicaciones del día. es Sí, que ahorita voy sí, a poner. hoy lo pasamos temprano para publicar lo del Ya no basta, ¿no? Sí. Madre Druba, y la gatica que tiene, ¿cómo se llama? Ya la vemos al fondo. Qué pena. Lala. Oh, linda. Vivo con dos, con Lala y Lila. Lala y Lila. Sí. Ah, Lo que tengo pasa es que entonces una... generalmente doy la charla en otro lugar, pero la conexión está fallando mucho. Entonces, para prever si se cae, me senté aquí, que me queda Claro. mejor. Pero entonces no puedo controlar el tráfico de las gatas. Entonces tengo una tocaya, Lila. ¡Ay! Sí. Sí, no, pues lleva muchos años conmigo, Lila. Y Lala, son muy viejitas. Entonces, Tranquila. perdón. Qué hermoso. No, no te Es preocupes. gata. Que el Es Prabhu se gata. llama igual que la gata. Sí, es una gatica. ¿Ya? Claro. Dicen que todos los animales que pueden mirar en la noche, como los gatos, los búhos y demás, son muy buenos para trabajar como tótems con el subconsciente. Sí, ellas son bien especiales. Sí. Y siempre están ahí mirando a ver cómo están al pendiente de la clase. O no sé si han notado que a veces pasa por enfrente de la cámara. Sí. Me da pena. No, Pero porque ellas son así. sí, hemos visto Entonces, que viene y se le recuesta. sí. Sí, Pero ellas son entonces así, son muy cariñosas. le pusiste Lila no por pasatiempos. Sí, por los pasatiempos. Sí. Sí, sí, le Ah, puse por el bueno. pasatiempo. Sí. Pensé que por el color lila.
No, por Lila el pasatiempo. Ah, qué bonito. Sí, 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 ella tiene 9 años y la otra ya tiene 10, 11 años. Son muy viejitas ya. ¿Cuánto es la vida de un gato? ¿12 por ahí? ¿O más? No, hay de 15, 18. Ya. Sí, ellos Pero son de larga son. vida, ¿no ves que dice tiene más vidas que un gato? Sí, pero ellos 7 no pasan, vidas. no pasan de 15. 15 ya es muy viejitos, Mm. demasiado. 15 o 18 máximo, no. Que yo sepa, no pasan de Cuéntanos ahí. hasta eso, Madre Druva, ¿nos puedes comentar hasta eso? ¿Cómo fue que te conectaste con Casa de la Sabiduría? ¿Cómo es tu historia? Pushpanjali, ¿estamos grabando? ¿Estamos grabando? Madre Chandravali está grabando. Ah, ya, perfecto. Me conecté con Casa de la Sabiduría hace más de 10 años, justo porque fueron a Gornita y anunciaron el curso del buen morir. Y es un tema que siempre me ha atraído. Sí, me ha atraído, pero en el tema de la parte espiritual, no en la tanatología. Entonces, dije, no, bellísimo, hicimos el curso con la Madre Alma, entonces, todos estos años he pasado por muchos servicios en casa, pertenezco a la Junta, cuando hacíamos el eco-yoga, entonces yo lideraba el eco-yoga, nuestra parte en casa. En los talleres he liderado también cuando ha sido necesario, épocas en las que he liderado los talleres que hay que dar los fines de semana, más como de la logística. O también coordinar que las personas vayan a hacer los programas, los voluntarios asistan a hacer los programas, o en el caso del Buen Morir, que coordinar la red de personas que se conectan y que están estables y que están en cierto lugar de la ciudad, y decide, entonces si hay alguien que llama, hay una persona en tal hospital, la persona es coordinar que vayan, ¿no? Que entren al pabellón, a la habitación, bueno, son esa clase de detalles. Así durante estos 10 años, muchas veces de pronto he tomado distancia y vuelvo, porque yo digo, no, yo no estoy haciendo nada suficiente en casa, entonces yo, porque se supone que mi servicio de base es SBA. Pero casa siempre ha sido como mi amor. No puedo alejarme de casa, siempre termino en casa. Y, ¿qué más? Entonces, ya vino todo esto de los cursos en UTSA. Procuré que estuviera el curso puesto en línea, pero la plataforma era bastante confusa, la de Chamilo. Entonces, no se pudo como progresar mucho en el Buen Morir ahí. Se ha hecho presencial todos estos años, estos 10 años se han hecho presencial. Y la Madre Alma generalmente está ahí encabezando el tema. Y yo, cuando ya empezó todo esto de la pandemia, entonces dijimos, bueno, pues nos toca seguir la línea de la parte virtual, entonces estamos con los talleres, con el curso, porque es un curso certificado virtual, que ya empezó ya a final, el último es el 5 de septiembre, es la última clase. Y ahí tenemos 6 alumnas, 7 alumnas, que se podría pensar que es demasiado poco, pero pues en casa generalmente fluctuamos de estas cantidades, entre 5, 10, 15, 20 personas. Esa ha sido pues nuestra historia con los voluntarios, y pues es todo misericordia. Entonces, pero es lindo, o sea, el poder con pocas personas poderse conectar y crear un vínculo espiritual es muy, muy bello. Claro. ¿Y cómo te hiciste devota? Hace 19 años, pues conozco a los devotos hace 20, pero me inicié hace 19 años en un festival de Sila Harijan Swami. O sea, yo vi a Guru Maharaj, o sea, la primera vez que fui al Seva. Yo nunca había visto un devoto en esta vida, ¿no? Nunca había visto un devoto. Conocí a la Madre Mahanande, conocí el Seva, los cuadros, luego la música, la comida, yoga, las deidades, ya me fui enamorando. Y ya cuando conocí a Guru Maharaj, pues lo máximo, se roba el corazón. Entonces me inicié
Él me dio segunda iniciación el siguiente año y ahí he estado estos años. Pues obviamente han habido estas pausas en las que uno pues toma, o sea, no va tanto al templo porque estaba con la niña, que chiquita, ¿no? Pero sí, o sea, fue una misericordia haber conocido a mi gurú. Es un antes y un después. Qué belleza. Ya. Qué belleza, madre. Es un antes y un después. Y atiendo a su señoría Sisi Gornitai, tengo el señor Nirsinga, el señor Yaganat Baladeva y su madre. Los atiendo todos los días. Ya. Qué Pero lindo. entonces, No sé si ustedes alguna vez fueron al Seba. Sí, ¿Ven sí. ese gopalito que está ahí en el fondo? ajá. Sí, Ese gopal era del Seba. hermoso. Yo me enamoré y él vino a mi casa como 5 años después. Adiós. Wow. Sí. Qué bueno. Y allá está mi altar, pues ya están acostados y mis cuadros y mi zona. Qué lindo. Lindo, qué lindo. Pero entonces, ¿y cómo llegaste al SEBA? ¿Por qué llegaste ahí? Porque yo estaba pasando por una época de cambios y una vida como convulsionada y difícil. Entonces yo tuve que hacer una pausa en mi vida y dije, voy a buscar yoga. Yo buscaba, o sea, yo le pedía, Ah, yo iba a la iglesia católica, me confesaba, pero yo le pedía al Señor Jesús sentir algo, una conexión con Dios, pero intensa, no superficial, que fuera intensa. Y entonces yo dije, bueno, yoga, voy a empezar por ahí. Y entonces el profesor de yoga me llevó al SEO, porque yo le dije, yo quisiera comprar algunas imágenes, y algunas imágenes del señor Krishna, bueno, porque me empezó a encantar las imágenes. Y me llevó y allá me hice amiga de la madre Mahanandi. pero el profesor no era devoto. Él era Hare Krishna, sí, se Ah, llama Hadai Das, sino que vive en Chile. Y entonces él me llevó al SEBA, ya ahí conocí a los devotos, ya empecé a ir a las fiestas, ya vi las abhisheks, yo dije, no puede ser, esto me recordó cosas como de otras vidas, como que era necesario poder atender una deidad, como que era inherente, o sea, era natural, Ya. como que tenía que retomar de nuevo esa actividad que era como inherente a mí. qué lindo, Entonces, sí. qué Entonces, por místico. misericordia, sí se parte la historia de las vidas de uno en dos, a partir de que uno conoce al gurú, que conoce a los devotos. Claro. Eso sí es un antes y un después, Entonces, como el guru COVID. entonces el ser devota te llevó a casa. Y ser devota me llevó a casa. Siempre me he identificado también como con la línea civil, porque pues no he vivido en un templo. No, pues no llevo atuendo de devota todo el tiempo, no llevo atuendo devocional todo el tiempo, entonces como que esta plataforma civil es como con la que me identifiqué. Y el servicio en casa es maravilloso. Encontrarse uno con un lugar donde se puede encontrar con tantas almas que practican tantas tradiciones místicas, tradiciones ancestrales, místicas, perdón. Entonces es encontrarse con otras personas que piensan sobre Dios de manera tan variada y que desean servir, pero que no habían encontrado cómo hacerlo sin quedar solamente en la parte altruista, ¿no? Sino además de eso con el ingrediente espiritual. Sin necesidad de hacerse devotos, aunque de casa han salido varios voluntarios que se terminan iniciando, ¿no? Claro. Qué lindo, qué lindo. Sí, ahí conocí a casa. Aquí llegó la jefa de casa. Jai, Atma Nivedana, Madre de Mata alma aquí, ya. Jai. Qué linda historia, madre, qué linda sus pasatiempos, Sí, sus lilas, sus lilas. Súper. sí, Prabhu. ¿Y con Oída también estás con Oída? Estoy en mis primeros pasos en Oída. Estoy empezando a entender el lenguaje de Oída, empezando a que la Madre Alma me deje participar en corrección de textos.
Entonces ahí estoy tratando de aprender, además de eso, con ese deseo de aprender para poder enseñar y ayudar a otros, ¿no? Porque OIDA es una herramienta fantástica para de verdad ayudar de corazón a corazón a otras personas. Además de eso, que siento que es como el momento para aprender y hacer servicio con OIDA. Siento que es el momento. Entonces, Ya. antes no lo había estado muy superficial con el tema, pero ahora sí tengo mucho deseo de ayudar con OIDA. Súper. Aquí hicimos el curso virtual, pero del primer nivel. De pronto, si sale el segundo, nos pegamos. Sí, Madre Alma Ahí ella anunciará nos en su cuenta. momento. Sí, sí, claro. Claro Además de que eso, sí. que la idea es eso, que nos capacitemos para capacitar, porque nos faltan manos. Nos faltan personas que ayuden a terminar materiales y también que ayuden a dictar esta ciencia tan maravillosa, esta plataforma tan hermosa que ideó Guru Maharaj, ¿no? Que nos dejó. Entonces, necesitamos personas que nos ayuden en OIDA. Quedamos en manos de la Madre Pushpanjali para que haga su presentación para la Madre Dhruva, iniciar la charlita. Ya creo que ya le damos tiempo, ya dimos tiempo a los... No se le escucha, Madre Pushpanjali. ¿Ahí me escuchan? Sí, más durito. Ahí, ya voy a acercar más. ¿Ahí? ¿Me escuchan mejor? Sí, mejor, dale. Bueno, sí, decía que ya dimos tiempo a que pudiesen ingresar más personas, así que muy buenas noches, reverencias a todos los devotos, a todas las madres. Vamos a dar la bienvenida a la madre Casa Agman Nivedana, Kijay, a la madre Ya. Kijay, a la madre Madhava Kijay, Ratugoti Costa Rica Kijay, Sakura Kijay, la madre Govinda Prema Kijay, al Prabhu Suresh Kijay, la madre Vasudeva Kijay, al Prabhu Benuras Kijay, Brajendra Nandana Kijay, Yasoda de Guatemala Kijay. Ay, gracias por estar aquí. Bueno, la madre ya nos estaba dando una pequeña introducción, comentándonos que ya hace 19 años que se ha iniciado en la conciencia de Krishna, lleva 10 años ya trabajando en el servicio de Casa de la Sabiduría, específicamente en este maravilloso espacio que es del buen morir, un espacio en el cual ella se identifica muchísimo. Y bueno, es madre también de 2 hijos, ya es una abuelita hermosa, joven, maravillosa, como decía el Prabhu Chaitanya, más bien parece la mamá, la tía. Bueno, y bueno, energía maravillosa que ella realiza en su servicio es lo que transmite también ella en su vibración, en su energía, en su presencia. Y bueno, ella quiere aportarnos ahí con un tema sumamente importante que es apoyarnos en este proceso de evolución como alma, como dice la vida, como dice esta frase, la vida es una escuela. Entonces nosotros vamos siempre pasando esas pruebas, pero la más importante, la prueba más importante es el llamado morir, ese paso trascendental que debe dar el alma. Y bueno, ella nos va a iluminar bastante con este tema para desarrollarnos justamente como almas espirituales y que ese proceso pueda ser sumamente más positivo y que nos ayude realmente a avanzar. Entonces, buenas noches, Madre Dhruva, Kijay, bienvenida, muchísimas gracias por regalarnos este espacio. Ella es una asidua participante siempre en las clases del Srimad Bhagavatam, en el canto de las Majarrondas, y bueno, ahora se nos dio la misericordia de que nos pueda regalar su néctar y esta clase tan importante que desde ya me adelanto que va a ser así. Así que bienvenida, Madre, muchas gracias. Muchas gracias, Hare Krishna, reverencias a todos. Omagyana Timirandasya, Jananjana, Salakaya, Chaksur, Unmilitan, Jana Tadmai, Shri Gurave Namaha, Panchakalpata Vivacha, Kripa Sindhuvya Devacha, Patitanam, Pavandevyo, Vaisnavevyo, Namo Namaha. Esta es una misericordia recibida directamente de nuestro Guru. Una de las tantas misericordias que nos ha compartido. Y sin esta misericordia, ¿qué sería de nosotros, ¿no? Entonces, les voy a compartir una pantalla
Bueno, como ustedes saben, este curso, ¿me escuchan bien? Sí, Bueno. Este curso lo hacemos en la Fundación Casa de la Sabiduría. Nuestro lema, de corazón todo se puede. Así es, así lo hemos probado por más de 10 años. El curso realmente se llama Acompañante Espiritual para el Buen Morir. Ese es el título con el que lo hemos en estos momentos promovido. Este curso se realiza basado en el libro del arte espiritual de morir y apoyado por los sonidos que sanan. Tenemos sonidos que sanan védicos tanto como católicos. El libro, como ya saben, es escrito por Philip Jones. Es un devoto, es un monje renunciante, tuvo una carrera prometedora en su vida, pero tuvo un despertar espiritual. Él ahondó en diferentes religiones, en monasterios, sinagogas, mezquitas. Entonces tiene muy claro cómo es la visión de las otras tradiciones místicas sobre la muerte. ¿Qué buscamos con este curso? Que una persona se haga un amigo espiritual para el viaje, que es lo mismo que un acompañante del buen morir. Pero ¿qué es un amigo espiritual para el viaje? Un amigo espiritual para el viaje es es la mejor persona para acompañar a quien está en la última etapa de su viaje terrenal. Un amigo espiritual puede ayudar a enfocar a la persona en dos cosas: dejar ir cualquier carga o deseo que pueda impedir su viaje y la meta suprema, y alcanzar la gracia abundante disponible en los momentos próximos a la muerte. Pero ¿por qué? ¿Por qué ser un acompañante? ¿Por qué ser un acompañante del buen morir? En el libro citan una encuesta Gallup donde se le preguntó a las personas que estaban próximas a la muerte cuáles eran sus necesidades no físicas, ¿sí?, en ese momento. Entonces decían, contar con alguien con quien poder compartir mis miedos y dudas, el 55% de las personas. Tener a alguien a mi lado, el 54%. Tener la oportunidad de orar a solas, el 50%. Tener a alguien orando por mí, el 50%. Tener a alguien agarrando mi mano, 47%. Tener a alguien que me ayude a estar espiritualmente en paz, el 44%. Alguien leyendo materiales devocionales, el 32%. Y alguien ejecutando rituales religiosos, el 21%. Entonces, como ven, el indicador del 55% refleja lo que las personas desean, alguien que esté en ese momento acompañando, no solamente hablando, sino también escuchando. A veces es muy valioso esa parte, la persona que escucha, que está pendiente de los miedos, de los pensamientos que abordan a una persona cuando está abandonando el cuerpo o que está a portas, ¿no? Este libro está dividido en 5 capítulos. Cada capítulo tiene una introducción donde cita un pasaje del Srimad Bhagavad Gita. Entonces, esta es una plataforma maravillosa en la que las personas civiles llegan y van teniendo los primeros contactos con los libros sagrados que nosotros, por misericordia, hemos conocido. Entonces, el primer capítulo se llama El último rito de nuestra jornada. Y sí, del Bhagavad Gita, del capítulo 2, el verso 20, ¿no? En el capítulo 2 del libro se llama Morir con una conciencia elevada. Y esta frase es como la parte central y básica del libro, ¿no? Cualquiera que sea el estado que uno recuerde al momento de la muerte, este estado alcanzará sin duda. Y aquel que me recuerde a mí en el momento de la muerte alcanza mi morada suprema. Srimad Bhagavad Gita 8, 5, 6. O sea, con esta promesa, ¿qué más podemos? Que no vamos a perder, vamos a la fija, ¿no? Si ya está escrito, el Señor Krishna nos dejó el mensaje escrito. Recordémoslo en el momento de la muerte para alcanzar su morada suprema. El tercero es el alma y sus destinos.
y el planeta más elevado al inferior, ¿qué? Del planeta más elevado al inferior, todos son lugares donde ocurre el nacimiento y la muerte, pero aquel que logra alcanzar mi morada no vuelve a tomar nacimiento jamás. Entonces, como ven, es muy bello el comienzo de cada capítulo. Entonces, la persona alcanza a reflexionar sobre el libro, le decimos que es el Bhagavad Gita, y la persona en ningún momento lo cuestiona, lo acepta. Cuidados para el alma, aquel que ve las alegrías, los lamentos de otros como si fueran propias, es el yogi perfecto. Esto es la base de la familia universal, ¿no? Donde nos tomamos como propios tanto las alegrías como las tristezas de todos nuestros hermanos y vemos a las almas todas como iguales. En el capítulo 5, guardando luto y al final de la lamentación, esta es una cita, es el Mundaka Upanishad, y básicamente es el concepto de Atma y Paramatma, donde habla sobre los dos pájaros que están en un mismo árbol y cómo es esta relación, ¿no? De Atma y Paramatma. Conceptos que nosotros ya procuramos entender, pero entre los civiles los introducimos, ayudados por el libro. ¿Cómo prepararse para ser un buen acompañante? Entonces, lo que se recomienda es hacer una presencia compasiva, calmada, para que nuestro ser querido, la persona que más cercana o la persona a la que vamos a ir a acompañar, se sienta cómodo, ¿no? Hay que ser asertivo en la energía que vamos a llevar para estar junto a las personas. En la tradición médica se nos aconseja alcanzar un estado de apoyo profundo espiritual mediante el uso de la meditación de mantras. Nosotros esta palabra mantra la utilizamos, aunque le explicamos a las personas que los mantras también pueden ser en la tradición católica las oraciones que se utilizan o las oraciones que utilizan en cualquier tradición mística. También se aconseja que si la persona quiere unirse a las oraciones, bien, y si la persona quiere estar en silencio y solo escuchar, también. Cualquiera de los dos efectos va a ser positivo. Porque la sola presencia de uno, estando ecuánime, estar ahí con una presencia asertiva, crea un ambiente favorable y crea que la persona se sienta en paz. Claro, me devuelvo porque cuando hablamos de esta presencia asertiva también es apoyada que tenemos todos un proceso espiritual. Cuando estamos hablando de nosotros, los devotos vamos en un proceso, aspirantes a devotos, vamos en un proceso en el que llevamos una vida espiritual de práctica todos los días, ¿no? Nosotros le recomendamos a las personas cuando se vinculan a ser un acompañante es que trabajen su proceso espiritual. Eso es básico para poder ser un acompañante, de lo contrario va a ser difícil la conexión porque esto es un proceso, es un servicio de alma a alma. No, si no trabajamos en un proceso espiritual, no vamos a lograr esa conexión y esto no es superficial. ¿Qué nos recomienda el libro, el autor, después de la experiencia que ha llevado con tantas personas a las que ha acompañado los auspicios? Hacer énfasis en 3 tareas al final de la vida. Pero como ya les había dicho, estas 3 tareas no deberían ser para el final, porque no sabemos si alcanza el tiempo, ¿no? Entonces dice finalizar y resolviendo los asuntos del karma. Esto se refiere a dejar ir las cosas de este mundo, entregar y finalizar los asuntos familiares y de amigos y resolver todas estas, el rencor, las desavenencias, los resentimientos que tenemos con las personas, pero ese es un proceso que debemos ir trabajando todos los días. Yo les decía a los alumnos del sábado que los procesos espirituales es la cercanía y la relación a Dios. Y de Dios vienen todas aquellas virtudes que nos hacen avanzar, ¿no? Entonces la bondad, la compasión, la generosidad, toda esta clase de virtudes que nos van a hacer entender que trabajar en nosotros todos los días. Ese es el proceso espiritual. Volverse hacia el alma, hacia Dios. Entonces, aquí recomendamos mediante cánticos, mediante lecturas sagradas,
escuchar a un maestro espiritual, visitar lugares sagrados y crear un ambiente lleno de sonidos y visiones y olores sagrados, ¿no? Todo esto lo logró, en el libro lo citan, la experiencia de Maharaj Parsi, ¿no? Entonces, él tuvo esa oportunidad maravillosa de enseñarnos a cómo llegar a este proceso, cómo llevar este proceso, y en esos 7 días cómo se preparó, ¿no? La mayoría de personas no lo podríamos hacer, no sabemos cómo va a ser el proceso. Entonces, muchas veces se recomienda, si es la posible, llevar un proceso espiritual o crear al final un ambiente tal que la persona se sienta conectada, llenarlo de sonidos, de visiones, olores sagrados. Y nosotros tenemos la oportunidad de las escrituras que ya conocemos, escuchamos a nuestros maestros espirituales y que sabemos de lugares sagrados. Para las otras tradiciones también existen todo esto, las lecturas sagradas, el maestro o la persona que espiritualmente con la que la persona se tiene vínculo, y el momento de poder visitar la iglesia o el templo con el que se siente conectado. Otra de las tareas es hacer una transición consciente. Entonces, pues lo que se recomienda es minimizar las drogas que adormecen la mente dentro de lo posible, ¿no? Porque tolerar dolor no es posible para todo el mundo, ¿no? Y si lo necesario para las personas es esto, pues no podemos imponerlo, pero sí se aconseja estar lo más consciente posible. ¿Para qué? Para poder partir con la conciencia más elevada posible, cultivando el desapego a la vida, desapego al cuerpo terrenal, mientras se genera apego a nuestra verdadera identidad, que somos almas, y a Dios. Los pasos a seguir de un acompañante, pues estos son los pasos que recomienda Casa después de todos estos años de experiencias. Podemos empezar por: cuando se es acompañante, se crea esa conexión donde las personas empiezan a acudir a usted a buscar consejos sobre cómo acompaño a la persona que amo, cómo acompaño a la persona que conocí en el hospital, qué debo hacer en mi propio proceso. Y muchas veces se recibe el llamado tanto de familiares como de la persona que desea recibir ese acompañamiento. Entonces, hay que llegar, indagar, hay que preguntar primero el estado de salud de la persona, si está despierto, qué tradición mística practican, para saber cómo dirigir el acompañamiento, porque ante todo debemos ser respetuosos de las tradiciones místicas de los demás. Si puede, entonces sí puede beber agua, sí puede comer. ¿Por qué? Para llevar prasada o agua ofrecida, o si puede beber agua de la misma. Hay muchas personas en tradiciones católicas que tienden a tener agua bendita. Entonces, si la persona quiere que se le dé agua bendita a la persona, a su ser amado, pues lo hacemos. Y si no, pues llevamos agua ofrecida. Llegamos, se presenta uno en nombre del maestro espiritual, porque esta es esta investidura, este servicio por misericordia lo tenemos todos los devotos, y lo hacemos en nombre de ¿quién? De nuestro maestro espiritual. Según el tiempo, lugar y circunstancia, iríamos en ropa civil. ¿Por qué? No recomendamos siempre presentarnos con ropa devocional a un lugar, porque puede ser aprensivo. Las personas se pueden sentir un poco como extrañadas, incómodas, y eso es lo que no lo queremos lograr, ¿cierto? Queremos que se cree una conexión de confianza. Y si hay personas que nunca han visto un devoto, que nunca han visto indumentaria devocional, pues de pronto se pueden sentir incómodas. Entonces hay que considerarlo. Lo siguiente es acercarse a la persona que se va a acompañar, tocar su mano. Bueno, tengo experiencia, hay personas en las que si están intubadas. Alguna vez estuve recordando hoy que alguna vez acompañé a una persona y estaba tan intubada que lo único que no puede tocar es un piecito.
pero es entonces el contacto físico, el contacto de la mano sobre la persona, ¿sí? Entonces, acercarse a la persona, tocar su mano, presentarse, ¿sí? Y ubicar a la persona en la fecha, en el día y en el proceso que queremos hacer, porque si la familia nos invitó, pero la persona en ese momento no está presente, no está despierto, no está consciente, pues la idea es que al ubicarlo y al pedirle que se conecte con este proceso y contarle qué es lo que vamos a hacer, entonces va a empezar lentamente el estado de conciencia a conectarse con lo que uno le quiere impartir, con lo que uno le quiere compartir. Conectar a la persona a los sonidos que sanan. Para nosotros es básico que las personas escuchen los sonidos que sanan. No sé si en algún momento ustedes han tenido contacto o han escuchado el CD de los sonidos que sanan. Por lo menos el védico es música devocional, viene una reflexión de Guru Maharaj en un tono meditativo, luego viene música devocional y así. Entonces es una reflexión que va llevando a la persona a un estado de paz, a un estado además de eso, son conceptos que nunca han escuchado. Lo lleva a sentir paz, agradecimiento, a sentirse compasivo, a sentir reflexión sobre pedir perdón y ser perdonado. Entonces lentamente el Guru Maharaj lo va llevando con su voz en este proceso. No, hay también católico. Hay que orar, leer, cantar, tanto en sánscrito como en español. Siempre que se llega a un lugar, hay que hacer en lo posible la traducción del mantra. Claro, si nosotros llegamos a un lugar y indagamos si la señora que está en este proceso, que está en esta transición, es muy mariana, pues se va a sentir extrañada cuando llegue y escuches Hare Krishna. Entonces, tenemos que ser bien sensibles a esa parte, ¿no? Tenemos que, al indagar, ir contemplando, entonces, hacer la conexión, pensando en la Virgen, invocando a la Virgen. A veces nos cuesta como devotos, pero estas son todas oraciones universales. Y en el momento en el que podamos, cantarle santo nombre, y es más, al colocar los santos nombres, al colocar los sonidos que salen, ahí están los santos nombres. Entonces, no crea una incomodidad con los familiares y muchas veces con la misma persona que está postrada. ¿Por qué hacemos esto? Porque estamos inspirando a la conexión con el amor divino y además de eso le estamos invitando a la persona a reflexionar sobre que puede entregar a sus seres queridos a Dios. Muchas veces el miedo de las personas es tener que entregar, tener que dejar atrás todo. Su casa, sus hijos, el perrito, las cosas, y soltar esas cosas cuesta. Entonces, no quiere decir que nosotros como acompañantes vamos a ir en el momento preciso en que la persona va a abandonar el cuerpo, ¿no? Puede ser días en los que vamos a poder estar asistiendo y estar orando con la persona y estar llevando a la persona a que cree esa conexión y además de eso que vaya soltando el equipaje que no le sirve. Vamos a invitar a dar en esas oraciones, invitar a la persona a dar gracias, a que pida perdón y a que perdone y se perdone. Llevamos agua ofrecida, ya saben, o sea, muchas veces las personas creen en el agua bendita que han traído de la iglesia, eso hay que respetarlo y hay que utilizarlo. Entonces el agua bendita la podemos aplicar, el agua ofrecida en la frente, en la coronilla, en la nuca, para ir purificando de alguna manera el cuerpo, para que la persona vaya sintiéndose cada vez más cerca de lo sagrado. Muchas veces no podemos llegar de una a una persona que está a punto de abandonar el cuerpo a colocarle kuntis. Nosotros hemos aprendido de Guru Maharaj que somos compasivos y generosos, pero hay momentos en que las kuntis podrían generar incomodidad con los familiares.
Entonces, claro, si se es devoto, pues sus kuntis y su yapa todo el tiempo ahí junto a la persona. Pero si no, entonces podríamos llevar unas hojitas de tulasi o llevar una imagen de tulasi y cuando estamos haciendo las oraciones y estamos junto a la persona, lo colocamos ahí sutilmente y que la persona esté junto a tulasi. La tilaka también se aplica bajo ciertas circunstancias. Todo eso lo vamos viendo en el entorno, ¿sí? Si es necesario, si es cómodo para las personas. El Gayatri se le canta al oído a una persona inconsciente, o sea, una persona que está dormida. Si esta persona está despierta, pues no, porque obviamente no estamos empoderados como maestros espirituales, pero hay devotos que sienten que eso es lo que la persona va a necesitar en ese momento, ¿no? Entonces, tiempo, lugar y circunstancia. Además de eso, que cuando usted está junto a esta persona reconoce quién es su acompañante. Cierta conexión alma a alma. Entonces, esa conexión le va a ir generando a usted como las respuestas a las preguntas que la persona le va, ni siquiera de palabra lo va a hacer. Como es una conexión mística, entonces usted va a ir sintiendo lo que la persona de verdad necesita. Podemos hacer que este conocimiento llegue a más almas, conectándonos con ancianatos, con fundaciones, con hospitales, llevando el libro, el PDF, los sonidos que sanan. Entonces, para propagar este maravilloso tesoro, la idea es que nosotros ayudemos de esa manera, ¿no? Llevando el conocimiento a más lugares, dejando el PDF, hablando con las directivas de ciertos lugares y proponerle, ¿no? Que dejen llegar esta clase de conocimiento a las personas. Igual nosotros estamos en este tono ecuménico y vamos a respetar todas las tradiciones, ¿no? Y la lección, cuando nosotros estamos compartiendo con una persona que está pasando por una transición, estamos ayudando a la persona, pero esta persona también nos está ayudando a nosotros. ¿Por qué? Porque inmediatamente nuestros lentes con lo que percibimos la vida deben cambiar, ¿no? Cuando una persona sufre porque tiene que dejar las cosas materiales, cuando una persona sufre porque tiene que dejar las personas que ama, eso nos debe hacer reflexionar sobre cómo nosotros también vemos nuestra existencia. Y eso nos ayuda a disipar de dudas, ¿no? Sobre cómo es que tenemos que vivir para abandonar este cuerpo. Y al final, la lección es: la vida es sobre el amor y al final todo sobre el amor. Aquí dice que claramente que en todas que el amor perdura en este mundo y perdura en los otros mundos, que en todas no hay escritura sagrada, ni canción, ni doctrinas, ni sistema de creencias que nos dé totalmente, nos muestre en la vulnerabilidad de los ojos de una persona que está pasando por esta transición, este proceso de amor real, porque en ese momento en el que nos vemos de cara a cara con Dios, sentimos amor real. Y esa es una riqueza de que todos podemos compartir, ¿no? Gracias. Entonces, como ven, este proceso es maravilloso, él ayuda a otras almas, pero también es una ayuda personal. Es un proceso en el que todos crecemos. Y es un proceso en el que debemos trabajar todos los días, no podemos esperar al final. Por misericordia nosotros tenemos el canto del santo nombre y lo estamos repitiendo todo el tiempo. Entonces, en el libro también se recomienda mucho, nos muestra cómo es la preparación de Maharaj de Pariksit, que tuvo el tiempo para prepararse, ¿no? Y este es un relato muy antiguo, pero también relata la muerte de Mahatma Gandhi, que dice, es un viajero de la modernidad. Este viajero, al final, cuando le dispararon, dijo la palabra Ram. Entonces, estaba preparado para abandonar este cuerpo. Esa es una lección muy importante para nuestra existencia. Y en nuestra práctica nos lo puede proporcionar poder
poder estar tan cercano a los santos nombres que vamos a llegar a Krishna, que el Señor Krishna nos va a recibir. Entonces, este es un proceso que Casa ha experimentado por años y del que se ha aprendido demasiado, y queremos seguirlo compartiendo con todos. Queremos invitar a nuestros hermanos espirituales para que sigan en su práctica espiritual. Somos acompañantes espirituales por naturaleza. Todos debemos practicar este servicio, porque en cualquier momento nos van a llamar y debemos estar preparados para poder impartir, para poder ayudar, para poder respetar, ¿sí?, cualquiera de las tradiciones místicas que las personas presenten. Entonces, qué bueno, porque las personas cuando nos ven en un proceso espiritual con cierto adelanto, ¿qué quieren? Quieren recibir de usted ese acompañamiento, quieren recibir de usted sabiduría. Esa es una de las misericordias de este servicio. Entonces, no sé si quieren hacer preguntas. Vi que comentaron algo en el chat. Voy a leer un ratito. Dice, Buenas noches, yo tengo una pregunta. Mi nombre es Madhava. Señora. Este proceso del buen morir, ¿desde cuándo sería indicado llevarlo a cabo? Porque hay procesos que implican, bueno, la agonía, ¿no? Una agonía puede ser muy larga, de meses. Una agonía puede ser el hecho de que alguien le diagnostiquen una enfermedad terminal, y necesite elaborar un duelo. Entonces, ¿desde cuándo sería indicado llevar a cabo este proceso del buen morir, por favor? Buenas noches y muchas gracias. Gracias, Madre Madre. Este proceso, recuerden, todos los días debemos trabajar en este proceso, ¿no?, a nivel personal. Cuando una persona se le anuncia, tiene la misericordia, aunque las personas dirán, ¿cómo es posible? Yo no me lo merezco. ¿En qué momento me dan esta noticia? Pero al cambiar el foco, al cambiar la forma en que vemos y percibimos esta experiencia, nos damos cuenta que es una misericordia podernos preparar. Entonces, si usted es la acompañante, usted puede crear un ambiente espiritual, usted puede ayudarle a esta persona mientras es el momento de la transición, usted puede ayudarle periódicamente en sus visitas. Si usted siente que la persona necesita escuchar sabiduría, necesita escuchar cantos sagrados, necesita escuchar mantras, usted lo puede hacer. Si usted necesita, si la persona necesita simplemente silencio y que usted tome su mano, también eso es parte de ser acompañante del buen morir. Entonces, este es una misericordia desde el punto de vista médico, porque la persona se puede preparar, tiene un tiempo prudencial para hacerlo. Entonces, si usted puede ayudar a crear el ambiente tal que, de acuerdo a la tradición mística, la imagen que inspire amor para esta persona, o si es védico, el Señor Krishna, cantar el Bhagavad Gita, los mantras, si es la Virgen, entonces la Virgen Santísima, el Santo Rosario. Ese acompañamiento se hace con este tiempo, aprovechando el tiempo al máximo. ¿Sí? No hay un tiempo específico, no es que empiezo 3 o 4 días, no. Es aprovechar el tiempo al máximo desde el momento en el que la persona sabe que está en este proceso. ya, reverencias. Aquí en el chat, no sé si me escuchan bien. Aquí en el chat dejó aquí el Prabhu Brajendra Nandana. Se ofrece el agua bendita, las llevas al frente y cantas Sri Vishnu 3 veces. Creo que si uno ofrece a Sri Krishna el acompañamiento, cualquier cosa que suceda en el proceso será aceptado por Sri Krishna. Es una pregunta, es que no alcancé a escuchar. Es como es un comentario, ¿sí? Un aporte. Sí, ofrece agua bendita, le lleva a la frente a la... Sí. Sri Vishnu, Ganga, Yamuna, Chaila, Godavari, Saraswati, como ofrecemos todos los días, como ofrecemos el agua para la ofrenda, ¿sí?
Y lo que les digo, es si es el agua que nosotros llevamos y si las personas quieren tener el agua que traen de la iglesia también. Igual es mantralizada. Es mantralizarla y la buena intención, ¿no? Madre, yo le comento una experiencia que me pasó hace poco, sin saber que tiene mucha relación con este servicio maravilloso que usted... Madre, no la escucho bien. ¿Sí me escucha bien? ¿Ahora? Ahorita. ¿Ahí me escucha mejor? ¿Me escucha ahora? Maribol. Sí, madre, si quiere volver a repetir. Le comentaba que yo tuve una experiencia hace un tiempito, hace poco, algo muy similar a este maravilloso servicio que usted nos está comentando y entregando esta noche, y que todos lo podemos hacer. Un tío mío, diabético, yo en un cuadro así súper complicado, madre, ya estaba totalmente descompensado, inclusive le estaban ya a cada tanto ya retirando agua de los pulmones, o sea, estaba ya muy complicada su situación. Y bueno, yo estaba siempre en contacto con mi familia porque ellos están en Paraguay, y una noche a mí se me vino un sentimiento, y que yo empecé como por decirlo así, como una meditación, madre. Cerraba los ojos en las noches, rezaba a mi tío como si fuese que yo estaba a su lado y le cantaba el Mahamantra al oído. O sea, yo visualizaba ese momento. Claro, ellos son católicos y todo, entonces yo le decía a mi prima, por favor, no importa si él duerme, hacerle escuchar los cantos gregorianos o de los ángeles bajito, sin que lo moleste, pero él consciente lo va a oír. Y madre, es increíble, él después de un tiempo se recuperó, y ya, pero ya le daban pues ya nos estaban diciendo que teníamos que despedirnos de él. Y fue tanta mi alegría que él se recuperó tanto, madre, que después él está ya prácticamente un año sin ninguna recaída, y con esta situación de la que estamos viviendo del COVID, era un candidato perfecto para poder ser una víctima más, porque él andaba ya con oxígeno a cada rato, o sea, era súper complicado su caso. Entonces yo cada tanto cantándole el Mahamantra al oído, cantándole el Mahamantra, y una alegría, madre, al saber que él se estaba recuperando, y eso me motivaba que cada tanto seguía haciendo esa meditación en las noches. Entonces, realmente es un servicio maravilloso lo que usted nos está entregando, y que, como usted dice, también nos ayuda a nosotros en nuestro proceso también como alma, que en algún momento vamos a llegar a esa etapa final, digamos así, en este mundo material, y cómo nos puede ayudar muchísimo, porque realmente el beneficio está siempre más en dar que en recibir, ¿no es cierto, madre? Sí, sí, como ven, somos acompañantes del buen morir de manera natural. Esto es espontáneo, como es un proceso de corazón a corazón. Entonces esto trasciende, como usted decía, al tiempo, al espacio, a la distancia, ¿no? Y el poder de la oración. En casa también es esencial la oración. Nosotros tenemos un grupo en el que ponemos en oración a las personas que nos encomiendan. Nos mandan el nombre, la edad, y nosotros en ese grupo, es un grupo de WhatsApp, y nosotros ponemos a estas personas, yo las encomiendo en el altar, y pues todo lo que el Señor Krishna, entregarlos a las manos del Señor Krishna. Entonces, estamos llamados a ser acompañantes del buen morir, todos. Y ojalá todos pudiéramos acceder a los sonidos que salen, porque por favor escúchenos, son poderosos, muy poderosos. Muchas veces el acompañamiento no lo podemos hacer directamente. En mi experiencia, el año pasado tuve un familiar que me informó, bueno, mire, es que a su vez un primo de esta persona me dice es que mi primo está en el hospital, tiene una afección respiratoria terrible, está en cuidados intensivos y no dejan entrar a nadie. ¿Qué hago? Me dice. Y le dije, ven, o sea, las personas sienten que uno puede ser un consejero natural y se acercan. Entonces le dije, pues llévele los sonidos que salen. Entonces se los mandé al celular, en el orden que más pudo. Y él me dice que él apenas podía entrar a escondidas, porque además de eso hay lugares en clínicas donde se pone la restricción, ¿no?
Entonces él entraba disimuladamente el celular, le colocaba los audífonos, ¿sí? Y salía. Y así él cada vez que iba a visitarlo, porque obviamente ya pues, en los días finales, pues él iba todos los días. Y ya el día que abandonó el cuerpo, al otro día me llama y me dice, mira, yo estoy segura que se fue en paz. Yo estoy seguro que se fue en paz. Gracias. Entonces, por favor, los sonidos que sanan son básicos. Claro, toda la música espiritual es poderosa. Señora, Madre Mada. Sí, sí, gracias. Tengo otra pregunta, por favor. Bueno, del proceso de la agonía, ¿no? Hay un duelo tanto para la persona que está en ese proceso como para la familia. Sí. Del arte del buen morir, también podría ser aplicable para ayudar a procesar todo este duelo. Sí, en el libro se habla sobre el duelo al final, en el capítulo 5. Se habla sobre el duelo, ya les digo cómo se llama el capítulo exactamente. Se llama Encontrando fortaleza en el guía interno, el corazón de lamento, corazón de alegría. Entonces, claro, es difícil tanto para la persona que va a partir y que sabe que tiene un tiempo y está contemplando lo que va a dejar, contemplando a las personas que ama y que él asume que dependen de él. Y también es una parte muy difícil para las personas que están ahí, ¿no? Para los seres amados. Muchas veces un acompañante espiritual no es la persona que a uno lo ama, porque la persona está descompensada, la persona está, no está consciente muchas veces, si no ha hecho además de eso un proceso espiritual, además de eso el dolor la embarga y difícilmente un familiar va a ser un acompañante. Entonces hay que mantenerse ecuánime cuando uno lo quiere ser, ¿no? Y en este proceso, si quiere ser acompañante de la persona que está pasando por el proceso, también puede prepararse para ser acompañante de las personas que quedan ahí, ¿no? El doliente. Si la música espiritual sirvió para la persona que va a partir, también sirve para la persona doliente. El diálogo, escuchar, estar junto a la persona y escuchar. Este proceso es tan difícil como para el que se va como para el que se queda. Y en el libro se habla sobre todos estos temas. Pero en su proceso espiritual usted sabe que usted se puede fortalecer tanto para ayudar a la persona que parte como para ayudar a la persona que se queda. ¿Sí, Madre Mada? Sí, gracias. Sí, me preocupa esta parte del duelo porque es difícil, ¿no? Es Espontánea, ¿no? doloroso y son varias etapas por las que se va pasando, ¿no? Sí, Entonces sí. mi inquietud era esa, cómo manejar el duelo, ¿no? Sí, en todas hay muchísimas sabiduría que habla sobre las etapas del duelo, le dicen cuál es la etapa 1, 2, 3, bueno, pero sin embargo, es demasiado importante que usted va a estar presente en la ayuda a los familiares. La verdad es que el tema yo lo he hecho antes de manera intuitiva, sí, porque se ha presentado la oportunidad. Y ahora me interesa mucho porque han fallecido muchas personas por el asunto del COVID, ¿no? Entonces, quedan vacíos muy fuertes porque hay pérdidas que son de una agonía larga en algunos casos y otras agonías que son muy repentinas, de un día al otro, ¿no? Sí. Entonces queda un vacío muy, muy fuerte en la ausencia que con el tiempo se siente cada vez más. Sí. En el hecho de comprender la situación, en el hecho de buscar razones para continuar el camino sí. para los que quedan, básicamente, ¿no? Claro. Y el hecho también de poder comprender cada etapa y sentir que es natural, ¿no? Sí. No bloquearla, sino vivirla de una manera natural, de una manera humana, obviamente en acompañamiento espiritual. Sí. Entonces, era esa mi inquietud, ¿no?
Sí, en las etapas del duelo, partiendo del dolor, pues están las etapas del choque, ¿no? El momento mismo, ¿no? La búsqueda, eh, la desesperación, el arrepentimiento, ¿no? Son son varias etapas, cómo reintegrarse al mundo, ¿no? Cuando la persona, el doliente, se siente demasiado solo y demasiado confrontado con la pérdida. Yo diría que como acompañantes nos debemos preparar también para la contención de esas personas que están tan adoloridas que al comienzo lo que buscarán es ser escuchadas. Luego, sí, podríamos hablar de los tecnicismos y seguir un orden, y entonces primero la aceptación, luego la desesperación, ¿no? Pero más que nada es que a nosotros el proceso espiritual y la conexión con Krishna mismo es invocar al maestro espiritual, invocar al Señor Krishna con, oh mi Señor, por favor, déjame ser un instrumento de tu amor y ser ese instrumento que ayude a contener al dolor de estas personas que quedan, ¿no? El Señor Krishna le va a proporcionar a usted las palabras precisas para que las personas sientan cierto bálsamo en este dolor. Y con el tiempo van a ir entendiendo sus palabras. Al comienzo no las van a entender porque el dolor no deja, pero con el tiempo van a entender, ¿sí? Y esta es una oportunidad para que ellos también avancen. Entonces, qué bueno, madre, si usted pudiera prepararse, si pudiera leer, si pudiera en algún momento. ¿De qué país está? Ecuador. Estoy en Ecuador. En Ecuador. En Ecuador. Pero sí, o sea, bueno, realmente no es un tema que antes me había apasionado, porque en realidad me produce mucha emocionalidad, mucha sensibilidad al respecto, ¿no? Pero ahora yo siento que es tan necesario por esto del COVID, ¿no? Por lo que le acabo de decir. Sí, claro. Porque son vacíos que no se llenan en 2 días, son vacíos que permanecen y con los cuales hay que aprender a vivir y aprender a encontrarle un sentido más profundo, razones para la vida también, ¿no? Y es eso, porque a veces es el padre que se va, el padre de familia, a veces la madre, a veces el niño. Entonces es un tema muy, muy profundo, diría yo, ¿no? Sí, claro. Y claro, Sí, no se puede, y claro, la fe está, ¿no? Incluso yo creo que dentro de estos momentos, yo he sentido, ¿no? Que la gente se ha pegado mucho más a Dios, mucho más a la vida espiritual, ¿no? Buscando un refugio, buscándole un sentido a todo lo que está pasando. Sí. Pero también siento que hasta cierto punto puede haber hasta un disgusto con la voluntad divina, ¿no? O con Dios mismo. Sí, eso es parte de las etapas del duelo. Entonces, ¿Sí? Entonces, por ejemplo, allí, o sea, mi pregunta es, por ejemplo, en ese caso, ¿no? ¿Cómo hacer que la persona se reconcilie con la voluntad divina? ¿Cómo hacer que se reconcilie con Dios? Porque, claro, lógicamente se podrían entender muchas cosas, pero otra cosa es desde el sentimiento, desde la vivencia natural humana. Claro. Claro, y obviamente cada persona va en su proceso personal. Entonces, Madre Madova, la idea es que usted se conecte, que el canto de los santos nombres, la sabiduría que hemos recibido de nuestros gurús, vaya creando, haciendo que usted se sienta tan fuerte como para poder ayudar a todas estas personas. Y en algún momento, si puede hacerse al libro, sería maravilloso. Pero la fortaleza que usted le puede proveer a los demás está en el proceso espiritual que usted también tiene. Gracias. Una inquietud. Esa parte, bueno, ¿cómo procesar esa parte de reconciliación con Dios? Esa sí es mi duda. ¿Cómo procesar de quién? ¿De las personas que van, del doliente? Claro, Del doliente. Lo que pasa es que imagínate, a nosotros nos han enseñado que nosotros tenemos una relación personal con Dios. Entonces, nosotros podremos calar de cierta manera en el estado de conciencia de los demás, pero es el proceso en el que cada corazón
Es el vínculo que la persona tiene con Dios, es su relación personal. Entonces ahí es donde usted no podría intervenir, usted lo que puede es acompañar, contener y estimular que la persona avance en su propio proceso espiritual para que haya esa reconciliación, pero ese sí es un proceso totalmente personal, usted no puede crear esa reconciliación. ¿Hay más preguntas, Madre Puspándari? Gracias. Y en el Gracias. chat tenemos hace ratito la madre... No te escuchamos, Madre Puspándari, estás muy lejos. ¿Me escuchan? ¿Ahora sí? Ahí sí. Sí. La madre Vasudeiva dice, Madre Hare Krishna, buenas noches. Muchas gracias por esta maravillosa información. Madre, mi pregunta es, ¿este proceso tiene alguna remuneración de parte de la familia de la persona o es por servicio? Es decir, ¿dan alguna donación para colectar a los templos o no? Sé que siempre se recibe y se gana una linda experiencia y misericordia, pero ¿se puede colectar para los templos? Eso está preguntando. Y hay otra pregunta de Sakura, dice, Madre, ¿puedes repetir el fragmento de corazón de lamento, corazón de alegría? ¿Cómo se llama el texto? Ya, bueno, entonces para la Madre Vasudeiva, Casa generalmente hace este servicio ad honorem, porque este es un proceso, como nos has enseñado Guru Maharaj, es la conexión de alma a alma. Entonces, si en algún momento ha habido alguna donación, ha habido seguramente una donación en especie para ayuda de las capacitaciones, pero eso se da muy rara vez, eso no es posible que sea para colecta, no. No, además de eso que uno está tratando con personas que están muy tristes, está tratando con personas que están afrontando su pérdida y muchas veces no se encuentra uno con el tema monetario en ese momento de colecta. No veo como una forma para colectar para templos, es el acompañamiento. Casa obviamente hace el curso y por ser un curso certificado, pues está pidiendo donación. Pero al servicio como tal no lo aconsejo para que se conserve en esa pureza de servicio de corazón a corazón. Eso. ¿Sí? Ya, madre, muchísimas gracias. Bueno, madre. Por otro lado, quería, discúlpame, Señora madre Matica. Teresita. Tranquila, madre. Con respecto a lo que dice la madre Madhava, ¿no? De todo lo que es el proceso de contención de la familia, que es muy importante también, como el post de lo ocurrido. En tal caso sería como predicarles también a la familia en cuanto a lo que es el desapego, ¿no? Que recuerden como a su ser querido con alegría, con todo esto, como predicarles antes de que... Claro, siempre hay como un proceso de negación, de ira y de depresión, ¿no? Hasta que lo acepten. Pero en ese proceso, cuando está esta persona en vida, se le habla a las familiares del desapego. Pues la palabra desapego muchas veces no la utilizamos directamente porque la persona muchas veces se pueden sentir es como regañadas, ¿no? Claro, En este momento me va a venir a enseñar esto, en este preciso momento. Claro. Ajá. Es más bien crear una conversación tal que que a la persona la haga reflexionar, que al entorno a las personas las haga reflexionar. Es en un tono amoroso, en un tono amoroso que genere una reflexión, ¿sí? Okay. Y que si mis seres amados, las personas muchas veces se afanan mucho, mi hija, y mis hijos, y mi esposo, ¿sí? Mi mamá, ¿no? ¿Qué van a hacer sin mí? ¿Sí? Pero es ir con las palabras amorosas, irles haciendo saber que todo queda en las manos del Señor Krishna, que todo queda en las manos de Dios. Ellos se quedan con Él, con Dios, tranquilos, o sea, puede partir tranquilamente, que así como lo cuida usted a lo largo de su existencia, así mismo va a cuidar a sus hijos y a su esposo, a su mamá, a su perrito, ¿sí? Entonces, todo eso se plantea, todo eso se va generando a medida que se va creando una conversación amorosa y que cree reflexión, pero nunca ir ¿cómo se llama?
a crear este contraste de ideas. Y generalmente no hay ni siquiera esos tiempos. Todo debe ser un proceso en el que voy con amor para que escuchen. Claro. Voy de la mano de mi gurú, porque él está ahí acompañándome para decir lo que las personas en ese momento necesitan, ¿sí? Para que escuchen las palabras precisas, porque va desde el corazón. Claro, trabajar mucho con la sutileza, ¿no? Con la sensibilidad Sí, también, con la el amor. sensibilidad. Sí, sí, ser muy asertivo en el lenguaje que se va a utilizar, muy asertivo en el proceso, ¿sí? Eso es muy importante. Cuando usted va de la mano del gurú, usted dice lo que la persona de verdad necesita, ¿sí? Oh, mi Señor, por favor, déjame ser un instrumento de tu amor. De tu amor. Ay, madre. Yay, madre, muchísimas gracias. Está lindo, Yay. Gracias. ¿Estaba queriendo hacer una pregunta? Señora, no la escucho. La madre Chandravali también estaba queriendo hacer una pregunta. Ay, Madre Chandravali, reverencias. Ya, ay, madre, reverencia, muchas gracias. Bueno, quería como compartir una experiencia que por intuición he caminado algunas veces acompañando personas, más que todo, no en el proceso de morir como tal, sino en hacer ceremonias de fuego en las casitas después de las partidas. Y ha sido bien bonita la experiencia porque, bueno, ahí está todo con los samskaras y con el Garuda Purana que me apasiona mucho, que te va explicando en esa conciencia como de devoto, también porque las personas se quedan tan tristes, ¿no? Como uno queda como enfantasmado, contaminado, después de tener contacto con una persona que desencarna, ¿no? Entonces es muy bello también esa sabiduría y me gustaría aprender mucho más también de usted en eso, de cómo seguir profundizando en ese acompañamiento, pero uno ve mucho cómo las personas, indiferentemente de la religión y todo, como que no se niegan nunca a una ceremonia de fuego. Es algo impresionante cómo para ellos esa conexión con el fuego les da una calma, cuando uno les explica con amor que eso va a beneficiar a la familia, que va a beneficiar a la casa, que les va a ayudar con la tristeza. Es muy bonito el resultado, es muy bonito y tal cual estoy así muy... quisiera saber si tienen como experiencias o alguna guía para poder también aprender más de eso, ¿no? Eso me gustaría mucho. Gracias. De las ceremonias de fuego, pues no hemos tenido, o sea, sí en casa se hacen ceremonias de fuego, se invitan a las personas que quieren en algún momento hacer alguna transmutación de su dolor de esta manera, pero no específicamente yendo a una casa y haciendo la ceremonia como tal, ¿sí? Pero sí se han hecho ceremonias de fuego donde se convocan a las personas cuando están pasando por algún trance, o quieren como encomendar el alma de las personas que aman, o hemos hecho ceremonias de fuego, sí, en las que se convocan personas para crear, para hacer poner en las manos de Krishna sus deseos. Entonces, no lo hemos hecho directamente en las casas, pero sí hemos hecho convocatorias para ceremonias de fuego para diversas deseos y eventos. Pero sí sería muy lindo entonces seguir intercambiando conocimientos sobre las ceremonias de fuego, madre. Mami, ¿Alguien más quisiera hacer algo? Gracias, Madre Dhruva, lindísima exposición, un tema tan valioso y tan necesario de aplicarse. Yo participo de un programa que se llama The Dead Coffee, es el café de la muerte. Entonces es un café en donde uno se reúne con determinadas personas en cada ocasión para empezar a hablar de la muerte. Es decir, este tema de la muerte, cierto es que el acompañamiento en el momento de la transición, lo digo por experiencia, he acompañado a varias personas en su transición y entre ellas a mi madre,
Pero yo creo que debemos ya ampliar el concepto y el servicio, porque esto del COVID ha puesto ya a los 7,000 y pico de millones de habitantes en esa conciencia de que la muerte está al lado. Es decir, yo creo que la distracción antes era tan grande que no mucho se pensaba en la muerte. Pero ahora yo sí creo que es un requisito tener ese servicio de que la persona pueda hablar de la muerte cuando está en vida, no siendo una necesidad que esté enferma o que esté en transición de muerte ya física por enfermedad. Entonces sería muy lindo poder ampliar, porque cuando empezamos este programa, yo recuerdo en el año 2000, ¿qué año era, Madre Atma, cuando estuviste acá en Ecuador? 2001. En el 2001, ¿tú recuerdas que el libro de Elizabeth Kubler-Ross nos iluminó mucho al respecto, y toda su historia y toda su vida y toda su experiencia? Entonces, en este Café de la Muerte nosotros leemos artículos, leemos libros, y las personas pueden hablar de la muerte. Es traumático para muchas, para la mayoría. Y se llora, y se pone una cajita de Kleenex en el centro de la mesa, y unas galletitas y unas agüitas aromáticas. Pero finalmente la persona sale muy aliviada, porque hay muchos duelos en la vida. Entonces, por ejemplo, para los estudiantes ahorita que han tenido que dejar sus fiestas de grado, sus colegios, la despedida es un duelo. Entonces, sí podríamos, creo yo, me voy a proponer acá en Casa Ecuador crear un programa como estos para hablar de la muerte en vida y poder llegar así a la muerte, a un buen morir más natural y más orgánico. Y también la contención a los familiares después por un buen tiempo, pero por un buen tiempo de educación, de que ellos también puedan seguir una etapa de enterarse qué mismo es la vida y qué mismo es la muerte, porque no es la única vez que se les va a morir alguien. A mí se me han muerto hermanos, sobrinos, papás, tíos. Entonces, que se sigan muriendo y que uno siga sin comprender no es muy lógico. Entonces, dar una contención de esa comprensión después de la muerte, en vez de decirle tienes que desapegarte o algo así, que no es válido porque nadie te acepta eso, ni el abrazo donde te dicen no sé qué decirte, solo Dios se hará cargo, en fin. Pero en un momento de dolor que es tan profundo como la muerte de un ser querido, uno quisiera que nadie le diga nada. Solamente quisiera que alguien le ayude a comprender el dolor o acompañarle simple y llanamente. Entonces es muy lindo porque este programa de casa, que en Colombia especialmente ha acompañado a tanta gente, podría también expandirse. ¿Qué te parece, Madre Adma? Madre, cada programa de casa es un infinito de océano de posibilidades, ¿no? Siempre como Gurueva nos dijo, dependiendo del recurso humano con que se cuente. Si hay personas a las que les nace algo en particular en su vida, en su misión, cada uno en su misión trae su servicio y se vincula, pues es muy lindo porque se puede ofrecer. Si no, pues sí es muy difícil, ¿no? Nosotros hemos hecho un esfuerzo especial en el acompañamiento y hemos tenido también una persona que llegó de un momento a otro, hizo el diplomado de Oida Arte y enfocó Oida Arte al duelo, y ella lleva con nosotros 2 años trabajando duelo con Oida Arte, haciendo talleres terapéuticos de casa, pero sí depende mucho depende mucho que lleguen voluntarios a apoyar. Muy chévere. Madre Madama, mira, talleres de Oida Arte para vivir el duelo. Lindo, hermoso, Madre Adma. Muy buen aporte. Sí, Madre Premalática, este proceso es a la luz de los Vedas, es solo misericordia, ¿no? El hecho de que hayamos crecido en un ambiente católico que nos llenó de miedo hacia la percepción de la muerte, pues nos afectó por mucho tiempo.
y cuando ya llegamos a conciencia de Krishna, yo creo que si lo he sentido yo, lo han sentido ustedes, el proceso ha cambiado, ¿no? El enfoque que le damos a nuestra existencia es distinto. Y qué bueno compartir ese lenguaje de amor con los demás, a la luz de los Vedas. Sí, así es. Y el acompañamiento de los sonidos que sanan, como tú dices, es primordial. Sí, es vital. Es vital. A mi madre Es le vital. acompañó durante 3 años. ¿Sí? Sí, es vital. Que todos los devotos tengamos el CD y lo tengamos para llevarlo en ese momento específico. Y se lo puede tener en un flash memory, ¿no? Sí, en el celular. Ahora sí, fantástico, porque uno anda en el celular con toda la información ahí. Así es. Hasta puede llevar libros sagrados, mantras, lo que quiera en el celular. Puede llevar oraciones marianas, puede llevar cantos católicos, cristianos, lo que quiera en el celular y lo que el alma requiera. Muy lindo. Bueno, aprovechar la tecnología al máximo. Ya. Aprovecharlo positivamente, ¿no es cierto, madre? Sí. ¿Alguien más en este momento les gustaría hacer una pregunta, un comentario en el chat? Ya. Bueno, Yo quería preguntar algo, madre. Ya hay reverencia, madre Druva. Bueno, yo he acompañado, gracias, madrecita, igualmente, le he acompañado a algunas personas así enfermas, a punto de morir, en coma y demás. Eran por llamado de personas familiares conocidos. Pero ¿cómo podría ser, que esto es algo que quiero hacer hace bastante, de ir al hospital, digamos, y cómo sería la forma de la presentación, con qué decirles, porque sí hay como varios obstáculos, ¿no? Me dijeron algunos que no era muy fácil entrar a un hospital y decir, bueno, a mí me gustaría cantar. Yo hago música, ¿no? Hago musicoterapia y todo eso. ¿Cómo sería la forma de, como un mantra para entrar a la parte del hospital, digamos, y que a uno lo dejen pasar? Que no, como te dijo, que no perturbe demasiado, como que sea algo que, bueno, un acompañamiento y demás. Sí. Pues, Raúl, lo aconsejable es siempre conectarse con las personas que dirigen, con la parte administrativa. Crear como un vínculo con esta persona que trabaja en el área que te puede favorecer, que puede crear esa facilidad para poder entrar. Y explicar que la idea, usted puede, como es músico, entonces musicoterapia, ¿sí? Que usted va a llevar música consciente a las personas. ¿Sí? Que esa música va a mejorar la condición de estas personas, de las personas en cierto pabellón. No a todos los pabellones generalmente dejan entrar, ¿sí? Porque hay unos que necesitan más asepsia o necesitan... se crea más dificultad, ¿sí? Pero usted lo que debe lograr es ese vínculo con la parte administrativa para que usted lo dejen entrar, para que tenga esa aceptación y no sea incómodo. Luego, entonces, en lo posible... inicialmente muchas veces facilita las cosas si usted va civil, ¿sí? Para que las personas no lo vinculen con una tradición mística y entonces le pongan la barrera, porque la idea es presentarse de manera ecuménica y luego en las canciones y en lo que usted hablaba va creando este despertar de conciencia y en esas entonces va a cantar mantras y también la parte en español, entonces sánscrito y en español. Y amorosamente esto va creando la atmósfera para que las personas lo acepten todo este conocimiento de manera amorosa. Este es el conocimiento obviamente natural del alma. Y lo más seguro es que en el momento en sánscrito las personas, aunque no entiendan, lo entienden con el alma. Sin embargo, qué lindo reforzar en español, ¿no? Entonces, y como les decía, en los pasos, si en algún momento puede llevar agua bendecida, se puede llevar agua mantralizada, prashada, según las condiciones de que el pabellón dé para poder proveer de prashada a las personas. Entonces, eso es paso a paso, va creando, usted va generando esa entrada, ¿sí? El Señor Krishna abre todas las puertas, ¿no? Entonces, eso se va a ir generando porque usted tiene el deseo genuino de hacerlo. Eso es lo que le diría. Madre Druva, ¿me permite? Muchas gracias, madre. ¿Me permite hacer un comentario? Perdón, sí, señora. Perdón,
la Madre Alma, que tiene muchísima experiencia. Prabhu Benuras, es muy... el acceso que hemos tenido al sistema de salud ha sido por el vínculo con la familia. Ajá, Las familias son las que nos dan el acceso, siempre, siempre. Claro, eso es lo que a mí me ha ocurrido siempre, ¿no? Siempre es Por la así, familia. sí. Por eso le preguntaba para ir. Es muy difícil que el protocolo, es muy difícil entrar al protocolo de la salud. Nosotros hemos intentado mucho lo que la Madre Druva le sugiere, ¿no? Nosotros hemos intentado mucho en el tema directivo, por muchas fuentes. Inclusive ahorita tenemos una trabajadora social que hace parte de la subred de salud norte. Y yo no desisto de poder ofrecer el curso, inclusive ni siquiera ofrecer el acompañamiento solo, sino ofrecer el curso, la capacitación para auxiliares de enfermería, como lo logró en Medellín una madre de Casa de la Sabiduría allí. Ella era enfermera directa de una clínica y ella logró que la clínica tuviera, en el protocolo tuviera el acompañamiento. Inclusive ella logró que antes de que ingresaran a las salas de operaciones, las personas que iban a cirugía pudieran recibir el acompañamiento, pero porque ella era enfermera y pues también se movió mucho adentro. Eso solo lo logró ella. Nosotros tuvimos la jefe de enfermería acá de 2 clínicas, una madre, y ella nunca logró superar el protocolo hospitalario. Entonces Krishna lo que hace más fácil es que la familia nos vincula y nosotros entramos con el permiso de la familia, ¿sí? El deseo de Gurudeva es donar, fue una meta que puso aquí en Bogotá, que pudiéramos donar 100 MP3 con los sonidos que sanan del buen morir, para dejarlos en hospitales de caridad a personas que no tuvieran con qué pagar el MP3 y que esas personas pudieran partir conectadas. Pero en ningún hospital, así uno les vaya a regalar los MP3, hacen el trámite administrativo de comprometerse para que los equipos sean cuidados y para que los equipos sean bien utilizados. Ni siquiera dejan entrar los equipos, así sean regalados. Entonces, igual seguimos insistiendo y seguiremos insistiendo. Si usted lo logra y si alguien lo logra, tiene conexiones con personas de poder dentro de una institución de salud privada o pública, que se pudiera lograr, pero la vía más rápida es la familia. La familia. Muchas gracias. Gracias, Madre, reverencia. Madre Druva, disculpe, ¿me permite hacer un comentario, por favor? Claro, sí, señor. Gracias. Yo quería mencionar algo. Tal vez en la poca experiencia que tengo, yo siento que es necesario que en el tema de terapia se respete sinceramente las creencias de los demás. ¿Por qué sinceramente? ¿Por qué sinceramente? Porque cuando el respeto no nace del corazón, querramos o no, terminamos irrespetando las creencias de las otras personas. Y Dios está en todos lados, porque hay sinceridad en el corazón de todos. Krishna o Paramatma, el guía interno, está en todos lados y está en el corazón de todos. Entonces, cuando pretendemos predicar desde conciencia de Krishna, tal vez terminemos lastimando el corazón de la otra persona y alejándolo del proceso. Entonces, yo siento que es necesario respetar sinceramente desde el corazón la creencia y la práctica espiritual de los demás. Porque si la persona ofrece lo que sea y según su rito religioso, según su necesidad incluso, Dios está allí porque es parte de la fe. Entonces, eso quería agregar. Disculpa si he molestado a alguien. No, para nada. Pues, obviamente es el principio básico de Oida, ¿no? El respeto por las otras tradiciones ancestrales. Madre Alma. Hay unas experiencias muy especiales de los devotos, y es que hay familias que conocen devotos y ellas mismas, como le decía yo a Prabhu Benuras ahora, ellas mismas solicitan el acompañamiento de los devotos. Nos ha pasado en muchas familias, no solamente familias que han tenido devotos, porque esa es la más común, ¿no? Si en una familia hay un devoto, entonces ellos saben que van a respetar el ritual del devoto, invitan a los devotos para que hagan el acompañamiento y todo, y normalmente siempre se respeta.
las familias lo respetan. Pero también hay familias que conocen devotos o conocen los templos y piden ayuda para un ser querido. Y es un bonito momento de poder, o sea, cuando hay una solicitud directa a un acompañamiento védico, es muy hermoso porque ahí sí todos los devotos están en su momento perfecto, porque pueden ir y llevar los santos nombres, llevar la miridanga, cantar, llevar el Bhagavad Gita, leerlo, y la familia está muy agradecida, ¿no? Entonces hay momentos en los que uno puede llegar con la sabiduría védica sin necesidad de cambiarse ni de ocultarse, ¿sí? Aquí ocurre también, ¿no? Tanto como lo que preguntaba la madre, comentaba la madre de las ceremonias de fuego, la madre Chandravali. Los devotos son muy conocidos, entonces le piden a los devotos ayuda. ¿Ustedes cómo hacen esto? Que tenemos las cenizas de mi mamá. Nos ha ocurrido ahorita último que Gurudev justo estaba en Bárcena, que nos han solicitado las ceremonias de qué hacemos con las cenizas, y se han llevado a Bárcena y se han hecho unas ceremonias muy lindas. Entonces, las personas nos conocen y nos piden apoyo, y ese apoyo se entrega védicamente todo completo, con la persona, con su vestuario, con todo lo védico de rigor, ¿no? Es muy lindo cuando eso ocurre, ¿no? Entonces, igual, cuando no ocurre de esa forma y le piden, por ejemplo, directamente a Casa de la Sabiduría, o le piden a un devoto, también hemos tenido el caso, llegan al templo y le dicen, mire, yo tengo un familiar que va a partir, pero él no quiere nada Hare Krishna, ¿tienen alguna ayuda? Inclusive le piden a los propios devotos alguna ayuda que no se note que sea védico. Entonces los devotos siempre remiten a casa. Sí, claro, tenemos una fundación, Casa de la Seguridad, y un acompañamiento que es desde el respeto de la fe de la otra persona. Entonces, por lo menos aquí en Bogotá, que nos conocen y que han visto siempre el trabajo de casa, los propios devotos saben que no van a ir a irrumpir en nada a nadie, ¿no? Y por el contrario, remiten a casa, y casa siempre manda un acompañante de la tradición. Entonces en casa hay hay voluntarios acompañantes de María, o sea, marianos, hay cristianos, hay católicos. Entonces cuando se hace la convocatoria del acompañamiento, se dice, ¿no? Hay una persona que necesita un acompañamiento católico o mariano, y entonces el voluntario que sea de esa línea va y lo acompaña. Entonces eso hace que, o sea, eso permite en la visión de Gurudeva que haya un total respeto, y todo el que va como acompañante siempre ha pasado por la formación y siempre está el respeto. Yo pienso que aquí, por lo menos en nuestra experiencia, nadie se ha sentido afectado por la tradición mística, y aquí los devotos, han sido muy respetuosos de casa y han sido muy respetuosos de los acompañamientos. Inclusive muchos devotos pudiendo hacer el acompañamiento porque la familia le pide, venga, haga el acompañamiento usted, han pedido el apoyo de casa para poder hacer el acompañamiento bien hecho, porque todos entendemos que es un momento tan sagrado en el que nos han formado nuestros maestros espirituales y las Sagradas Escrituras, y nos han enseñado que es el momento de una evaluación final, ¿no? O sea, nosotros llegamos a un momento, nosotros como estudiantes del camino espiritual de los Vedas, sabemos que ese momento es un momento de nuestra evaluación, ¿no? El examen final. Así que nadie quiere embarrar el examen final de nadie. Justo en estos servicios, los devotos han sido impecables. Yo no he tenido una experiencia que yo pueda comentar que haya sido imprudente, ¿no? O desasertiva, como usaba la palabra Dhruva. Todos han sido, es muy hermoso, o sea, contar con los devotos aquí para nosotras ha sido muy especial. Sí. Los devotos que hacen ceremonias de gracia, Madre Adma. Una gracia verdadera que en Colombia casa tanto respaldo y tanta acogida de parte de los devotos. Así ha sido. Sí. Hay Adma, ¿tú te acuerdas? Disculpa, ya termino. Hay 3 devotos que hacen ceremonias de fuego acá, que era el Prabhu Kriparam, el Prabhu Bhagavatam y el Prabhu Paramananda, el astrólogo. Cuando las familias lo piden normalmente, nosotros damos servicios cuando las personas solicitan. Nunca irrumpimos en, mire, yo hago acompañamiento, yo atiendo el duelo, yo hago ceremonias, no. De manera natural las solicitudes llegan. Entonces, cuando nos hacen solicitudes de las ceremonias de fuego es igual. Conocen los devotos y dicen, ustedes tienen algún ritual. Entonces, ellos 3, normalmente nosotros
los remitimos a los devotos, que son los expertos en ceremonias de fuego, y ellos son los que practican las ceremonias de fuego en ese caso. O los rituales en Bársara los remitimos, hacemos las conexiones con Bársara para que las personas puedan ser atendidas allá. Digamos que Casa hace la conexión, el puente cuando se le requiere algo védico, estricto, digamos, con que una persona sea experta en esa ceremonia. Madre, te preguntaba, ¿tú te acuerdas de la transición de la Madre Gayatri? ¿Tú estuviste acá? No, señora, yo llegué, ya había partido. Ella, por ejemplo, era una devota que pertenecía a una clase social elitista, digamos. Y los parientes no querían saber nada de los Hare Krishnas, absolutamente nada. Entonces, yo estaba ahí en el grupo de ellos y ellos comentaban y decían, imagínense ya mismo que llegan los Hare Krishnas y vamos a tener que aguantarnos por última vez ya por amor a la Elenita. Pero imagínense que vienen en bus y que son una cantidad de Hare Krishnas y tenemos que entrar ya a la iglesia porque ellos han sabido ir a la misa acostados. Entonces seguramente era por las dándavas que habían tenido esa información. Y entonces yo les escuchaba nomás y cuando ya llegó el bus, exactamente llegó Prabhu Askalita con Prabhu Gopal, con Prabhu Briganath y todos los devotos cargados con una cantidad de rosas preciosas, con unas fuentes con bolitas maravillosas y con bocaditos. Y bueno, todos corrieron hacia la iglesia y el sacerdote que nos vio al fondo empezó a gritar, ¿no? Estaba reaccionando y decía, solo por Cristo seréis salvados, y nos gritaba. Entonces el Prabhu Briganath dice, vea madre, vamos mejor a preparar la transición de la Madre Gayatri, porque aquí el sacerdote está disgustado. Así es que él preparó una ceremonia tan bella, como dice la Madre Atma, las mirdangas de un lado, los cártalos del otro lado, las rosas, y la gente entró por curiosidad, ¿ya? No habían menos de unas 120 personas. Y después de la ceremonia, fíjense lo que es de poderosa una ceremonia de fuego, ¿no? Y los mantras y la música y el canto del santo nombre, que finalmente todos terminaron sacándose los zapatos, circunvalando con la flor alrededor del cuerpo de la Madre Gayatri 3 circunvalaciones, ¿no? Llorando, estaban tan tremendamente sobrecogidos que al final nos abrazaban todos, se acabaron todas las bolas, porque cuando llegaron nadie quiso topar las bolas ni regresarles a ver, pero al final se acabaron todo. Y nos agradecían y decían, perdonen, por favor, perdonen la ignorancia. ¡Qué belleza de ceremonia! Entonces yo sí creo que la ceremonia védica, como dice Chandravali, es un gran elemento para el programa del buen morir. Porque definitivamente hasta los deudos les purifica y les tranquiliza. Es maravillosa. Y nosotros tuvimos aquí esa belleza de experiencia. ¿Tú estuviste, Madre Dina? Tantas madrecitas. Sí, por supuesto, claro, yo estuve ahí. ¿Recuerdas lo linda que fue esa ceremonia? Claro, es que sí, realmente es que el Prabhu Briganath es un experto. Sí, es una ceremonia espectacular. Y su prédica es maravillosa, ¿no? Sí, realmente fue algo muy, muy bonito a la final. Bueno, muchas gracias. Prabhu Chaitanya, Lilia iba a hacer una pregunta. Ya, Mataji, muchas gracias. Sí, bueno, sí, en Oída encontramos que hay la oidaterapia, que es para todos. También existe Oída Veda, ¿no? Que ya es específica para los devotos y todo esto. Entonces, por eso está
muy enmarcado, muy clasificado en qué momento se usa oída veda o solamente la oída para todos. Una pregunta sería, normalmente cuando llega la muerte de un ser querido, entonces las personas que quedan choqueadas y normalmente no encuentran las respuestas de qué pasa con ese ser querido, a dónde va a parar, si queda ahí enterrado o incinerado. Se cuestiona muchas cosas en su conciencia, en su mente, está en esa inestabilidad, ¿no? Porque es perder la persona amada y es como impotente de no poder hacer nada, no poder acompañarla realmente en ese proceso. Y fuera de eso, si hubo inconvenientes o problemas y todo, pues la conciencia remuerde, ¿sí? Porque ahí le pasa la película, ¿no? De todas las vivencias y sobre todo las vivencias negativas que tuvo con esa persona, entonces se siente culpable y de pronto siente que no pidió perdón y que cometió errores y que pudo haber sido más amorosa y bueno, todos estos rollos. Y peor no tener la respuesta, ¿no? ¿A dónde va ese ser querido? Y todo esto es un misterio en la mayoría de las religiones o tradiciones y todo. Entonces, ¿existe algún proceso donde de pronto se puede, digamos, dar estas respuestas, apoyar ahí en ese aspecto después de esa situación? Esa sería una. Y la otra es en el caso de los animales. ¿Cómo acompañamos cuando el animalito está agonizando? ¿Cómo lo tratamos? ¿Qué mantra les decimos? ¿Cómo lo podemos apoyar? Muchas gracias. Bueno, el acompañamiento a las personas, al doliente, en el libro también se habla sobre los procesos del duelo. Y existe esta terapéutica en casa que es el yoga arte, perdóname, el oída arte, que apoya, estimula, transmuta muchos de esos sentimientos y esas emociones tan difíciles que las personas están sintiendo por su pérdida. Cuando podemos seguir haciendo acompañamiento a la persona, al doliente, a la persona que queda, pues a la luz de la sabiduría podemos seguir hablándoles sobre lo que conocemos, ¿no? Que las almas todas vamos a Dios, ¿no? Que estamos en las manos de Él y que podemos seguir en nuestro proceso. Es difícil entender más si todas las personas vienen de un proceso donde se habla de la resurrección, ¿no? De un proceso del catolicismo o de otras tradiciones místicas, ¿no? Pero cuando un predicador, ayer hablamos sobre los predicadores y los conferencistas, ¿no? Cuando un devoto está armado de toda esta sabiduría y además de eso, a esa sabiduría se le suma amor, lo más seguro es que va a calar en el corazón de las personas para explicarles de alguna manera para que su dolor se minimice. Entonces, esas conversaciones reflexivas y amorosas se pueden seguir sosteniendo con las personas a las que podemos acompañar. El libro también habla sobre el proceso de luto y habla sobre unas etapas. Entre esos está lo de la negación y el arrepentimiento, ¿no? Que son complejas las relaciones y en ese momento de perder a la persona es donde se confronta cómo fue nuestra relación. Entonces, existen las terapéuticas que sí están al alcance de las personas y pueden asistir. Entonces, Casa las ofrece. Entonces, el acompañamiento que nosotros podemos hacer como vinculando la sabiduría y el amor para que las personas queden con el mensaje en el corazón de cuál es el destino de sus seres amados. El destino es sus almas. Señora. Tengo una pregunta, por favor. Por ejemplo, algo que suele ocurrir mucho es que cuando la persona se va de una forma intempestiva, de un día a otro, ¿no? Pueden quedar asuntos sin resolver, como lo que mencionaba el Prabhu Chaitanya. En ese caso, ¿sería factible realizar ritos simbólicos como para cerrar procesos? Sí, claro, si es necesario, claro. Para eso está la ceremonia de fuego. Está el proceso en el que
como nos han enseñado en la cultura védica, pues la foto, el canto, todos estos procesos de cierre que le pueden ayudar a las personas que quedan en este luto y en este dolor. Podemos acudir a muchas herramientas para que las personas se sientan acompañados en su proceso de dolor. Y podemos indagar sobre muchos procesos de cierre. Nosotros tenemos la misericordia de poder enviar la foto de la persona que amamos a un sitio sagrado, ¿no? Pues en este caso, como dice Madre Alma, en algún momento se ha vinculado a Bárcena como nuestro lugar sagrado, donde las personas también pueden ir y despedirse de alguna manera con una imagen que les recuerda a la persona que amaron, y hacer toda una reflexión sobre los sentimientos que que embargan a las personas que están vinculadas al alma que abandonó este cuerpo, a su ser querido. Entonces, sí, existen etapas de duelo en diferentes sabidurías las enseñan, el libro las enseña, y les podemos ir haciendo una reflexión, podemos ir haciendo un proceso de sanación, ¿sí? Y de acompañamiento. En cuanto a las almas en cuerpo de animal, pues esas han sido más mis experiencias. Me he encontrado con que, pues por misericordia, no hay tradición mística por la que nos tengamos que preocupar. Es estar junto a esta almita tan hermosa. He tenido la oportunidad de llevarles cuando está perrito que he conocido por años y está ya en los últimos días, entonces poderle proveer de agua ofrecida, porfa dele playadita, cantarle en la orejita los mantras. Entonces con ellos el proceso es aún más fácil, y como que cuando ha sido en el momento, cuando ya está saliendo el alma, se detiene el tiempo. Esa es mi experiencia, se detuvo el tiempo en ese momento porque fue un encuentro de corazón a corazón, y fue muy hermoso, fue una experiencia totalmente mística. Entonces con ellos, con ese grado de inocencia y sin tanta prevención, es supremamente más fácil, ¿no? Pero es igual, el mismo proceso para los animales. Ya, madre, Ya, Mataji, muchas gracias, excelente. Espero haber podido despejar dudas y ayudar de alguna manera. Ya, Madre Druva aquí, ya. Gracias, madre. Nos ha iluminado bastante realmente, es un llamado a todos realmente para poder realizar este servicio, y bueno, contamos con todas las herramientas de Casa de la Sabiduría, de Oida Terapia, y toda la sabiduría védica de nuestro maestro, Guru Maharaj, que bueno, tenemos todo para poder realmente prepararnos, así como usted, Madre Druva, como la Madre Atma también, y bueno, y poder realmente brindar este servicio que realmente es de alma a alma y de corazón a corazón. Muchas gracias, Madre, reverencias, mis respetuosas reverencias. Y bueno, queremos cerrar esta noche glorificando los santos nombres del Señor, así que pedimos a todos que por favor nos acompañen. Al Prabhu Chaitanya Lila, si nos puede apoyar liderando por favor el canto. Ya. Bueno, un saludo para todos, toda la gloria de los devotos reunidos, Hare Krishna, Vanchakalpatarubhya cha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaisnavebhyo Namo Namah. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare.
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Rama Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,